lo que hemos leído, versículo 1 al versículo 11, que este matrimonio, Ananías y Zafira, también vendieron una propiedad. Vendieron una propiedad. Pero la diferencia de Bernabé, al parecer ellos no tenían un corazón tan, entre comillas, generoso y libre con Bernabé, sino que ellos decidieron en este matrimonio, mira, vendimos este terreno, pero vamos a quedarnos con un trocito del terreno. Pero le vamos a decir a los apóstoles y a los hermanos que el precio de la venta fue todo este dinero, sin decirles que había sido más y que nosotros nos quedamos con un pedacito. ¿Sí? Entonces, este matrimonio tuvieron esta idea. Ellos quisieron entregar parte de lo que vendieron, pero se quisieron quedar con, como ese, una colita a ellos. ¿Ya? Ahora, esto provocó un gran problema para ellos. Fijémonos bien, no un gran problema para la iglesia, no un gran problema para los apóstoles. Y lo que relata el versículo 11, del versículo 1 al versículo 11, es el problema que ellos tuvieron. ¿Y por qué? Si ellos igual dieron una ofrenda. ¿Y por qué? Si ellos igual dieron dinero de su venta para ser usado en la iglesia. ¿Por qué tuvieron gran problema? Bueno, muchas veces cuando leemos esta historia podemos tener distintas apreciaciones, ¿sí? Pero eso fue como un poco injusto porque ellos ayudaron. ¿Ya? ¿Por qué de todas maneras Dios los castigó quitándoles la vida con algo tan radical? Bueno, esta historia no por nada está registrada en la Biblia y está registrada en lo que tiene que ver en el contexto de la iglesia y sus comienzos. No por nada es el primer problema que se registra en la Biblia de cuando la iglesia cristiana comenzó. ¿Cuál fue el problema que este matrimonio tuvo? Un problema de apariencias. Por nombrar un problema, hubo más de un problema. Pero el problema que ellos tuvieron, ellos quisieron aparentar delante, entre comillas, delante de los apóstoles, y quisieron aparentar delante de la comunidad que ellos tenían un gran corazón como Bernabé lo tenía otro hermano. Y ellos quisieron aparentar. Ellos habían entregado parte del dinero, pero no habían dicho es solamente, no es todo el dinero. Nos quedamos con un poquitito. Ellos guardaron silencio, lo habían planificado, lo hablaron entre ellos, se coordinaron, entregaron dinero. Pero el problema que ellos tenían no era un problema de generosidad. El problema que ellos tenían era un problema de querer aparentar una piedad que no era tal. Por eso dice el versículo 1, y fijémonos bien cómo el apóstol Pedro interactúa con ellos. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Ahora, lo que Pedro le indica a Ananías es ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ananías y Zafira, como muchos de nosotros como seres humanos, a veces pensamos, mira, yo no le voy a decir esto al pastor o a la hermana o a quien sea, mi mamá, mi papá, y esto va a quedar en secreto. Y muchas veces pensamos esto nosotros así, pero no nos damos cuenta que Dios, el Dios de toda la creación, esta semana mi hija pequeña me preguntaba, mi hija mayor me preguntaba, ¿por qué le decimos Dios a Dios? Estas preguntas filosóficas que a veces la gente hacen y ¿qué le contesto? Bueno, es el nombre que le damos, entre comillas el título que le damos a un ser que no tiene límites, un ser superior que todo lo puede, hacedor de todo lo que existe. Esto lo definimos nosotros en nuestro lenguaje, Dios, traté de explicarle. A veces nosotros pensamos que podemos mentirle a aquel que conoce todos nuestros pensamientos, todo nuestro corazón, si le mentimos a una persona. Y eso es una manera muy ingenua de pensar, y eso tiene que ver con que todavía no sabemos quién es nuestro Dios. La verdad, el Dios
de la iglesia cristiana, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, es omnisciente, omnipresente, es aquel a quien no podemos ocultarle ninguno de nuestros pensamientos y secretos, y aunque tratamos de escondernos en una cueva, aún el Espíritu de Dios nos va a encontrar. Y por eso Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Y por qué le dice esto? Porque en los comienzos de la iglesia cristiana el Espíritu Santo estaba muy presente, pero eran los comienzos de un gran proyecto de Dios. Era algo que estaba provocando un tal impacto en la humanidad, pero a la vez era podríamos decir, un bebé naciente que requiere de mucho cuidado. Y aquí vemos que Pedro fue muy estricto con él, porque le dijo estas palabras: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y es verdad, a veces nosotros como seres humanos intentamos, a veces proponemos, tenemos la tentativa, y a veces sí, buscamos mentir al Espíritu de Dios. Buscamos engañar a Dios. Muchas veces lo buscamos engañar a Dios con algo que tiene que ver con nuestro estilo de vida. A veces nosotros, aún como cristianos, tenemos una gran tentación de aparentar ser muy piadosos, de aparentar ser muy cristianos, de aparentar tener un gran compromiso con Dios, pero en la vida real, en la casa, cuando nadie nos ve, ese compromiso no es tal. Esa vida como cristiano no es tal. Y es por eso que también hoy día muchos cristianos que tienen una doble vida o una vida de apariencia son ejemplos que son usados para desprestigiar a Dios, el Evangelio y la comunidad cristiana. Hablábamos con estos amigos y contábamos historias graciosas de nuestro tiempo como cristianos y todo eso. Y también historias buenas y historias malas, como todos nosotros tenemos. Y hablaban algunos hermanos de un hermano de la iglesia cuando ellos se congregaban, una persona, un hombre que, bueno, estos amigos que se conocían: oye, ¿tú conoces a tal persona? Sí, lo conozco, sí, lo conozco. Y cuando dijeron así: no, sí lo conozco, ya conocí la película, lo que venía: no, sí lo conozco, sí, no, bueno, y me explicaron sin darme nombre ni grandes, no, este hermanito realmente era un caso especial, ¿ya? Hasta su propio hijo decía: no, si mi papá es un caso aparte. Hasta que contando ahí pequeñas historias, decía: no, si, lo último que el hijo me contó, decía uno que estaba ahí, se acercó y me dijo: oye, ni te imaginas lo último de mi papá, el propio hijo le dijo de mi papá, que era participado en él, no te imaginas lo último de mi papá. En la pandemia apareció borracho rompiendo la cuarentena ahí por la calle y apareció en la tele. Ahí estaba el hermano. Cuando vemos a mi papá, yo trágame tierra. Entonces, el tema de este doble estándar y las apariencias y la hipocresía es un tema y que lamentablemente puede hacer mucho daño. Y no estoy hablando solamente dentro de la iglesia cristiana, sino también en tu vida, en mi vida, en mi familia. Puede venir alguien que se muestra un gran amigo tuyo, alguien que quiere ayudarte, que quiere estar contigo, tal vez te invita un helado, un completo, tú lo invitas a tomar once, ven, le abres la puerta de tu casa, de tu corazón, pero después te das cuenta que esa persona te jugó chueco. Yo pensaba que era otra persona, que era un buen amigo y cosas así. Las apariencias pueden engañar. Y aquí vemos un problema de apariencias. El tema es que, queridos amigos, queridos hermanos, la Biblia nos muestra que por más que intentemos y craneemos y busquemos como un hábil a veces delincuente que planea todo algo para lograr su fin, por más que planeemos, no podemos engañar a Dios. La Biblia dice: Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado.
Y también lo que Pedro está queriendo decir aquí, lo vamos a ver más adelante, es que no hay necesidad de engañar a Dios. No hay necesidad. Dice entonces, Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estabas sin venderlo, le dijo Pedro a Ananías, ¿no te pertenecía? Claro que le pertenecía. Y si le pertenecía ese terreno a Ananías, él podía hacer con su terreno lo que él quería. Era su propiedad. Él tenía derecho sobre su propiedad. Y es lo que Pedro le quiso decir. Mientras no vendiste ese terreno, no te pertenecía. Es decir, era tuyo. ¿Para qué hacer tanto problema? Pero después le dijo, y después de vendida, Pedro le dijo, después que vendiste tu propiedad, ¿no estaba bajo tu poder? Es decir, aún así, si tú vendiste tu propiedad, ese dinero no era tuyo también. Tú podías hacer lo que tú querías con tu dinero. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y este es el tema, es verdad. O sea, Ananías y Zafira tenían un terreno que era de ellos. Y los apóstoles, la iglesia, no podía hacer nada, era de ellos, ¿cierto? Y aún así se decidieron vender su propiedad. Los apóstoles no podían hacer nada, ni meterse en eso porque no les pertenecía. Es lo que Pedro le quiso decir. Él era de ustedes, libre de disposición. Pero ¿por qué tramaron esto y quisieron mostrarse más piadosos para la iglesia como Bernabé? El problema no es que ellos dieron a la iglesia. El problema no es tan solo que dieron parte del dinero. El problema es que ellos quisieron mentir a Dios y a la gente mostrándose como cristianos comprometidos y piadosos cuando en verdad no lo eran. Uno puede decir, esta historia es muy fuerte. Y sí, es muy fuerte. No quiero que usted piense, bueno, pastor, el próximo domingo ahí sí que saco toda la plata que tengo en el bolsillo y le pongo en la ofrenda. No se trata de eso. No se trata de eso. Ay, tal vez, hoy día doy o no doy esto, y me quedé con una luquita, me quedé por si acaso. Qué incrédulo soy. No se trata de eso, no se trata. Para Dios, el dinero no es lo importante. Sabemos que la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Si Él quiere, como Dios Todopoderoso, puede hacer que el dinero aparezca hasta en la boca de un pez. Para Dios el dinero no es importante, pero para Dios sí es muy importante, muy solemne lo que hay en nuestro corazón. Para Dios tu corazón, mi corazón, es lo que le importa. Y con Dios en esta historia nos muestra que Él no quiere, Él no está dispuesto a compartir mi corazón. No es que yo estoy casado con Adriana, pero tengo una sucursal 1, tengo sucursal 2, tengo sucursal 3. Los que tienen entienden. No. Me caso con Adriana y ella es la única para el resto de mi vida. Y mis ojos, mi vida, mi dinero, todo mi ser es para ella. No puedo compartirlo con otra mujer. No puedo compartirlo. En el sentido de que yo me debo a ella, hice un compromiso con ella de poder, puedo hacerlo. De engañarla a ella, puedo engañarla. Pero ahí va el corazón. Para Dios es tan importante que sus hijos tengan un corazón para Él, si es que es lo que hemos decidido en nuestra vida. Hermanos, queridos hermanos, usted puede decidir con su corazón y su vida lo que usted quiera decidir. Pero que esta historia está en la Biblia para mostrarnos es que si usted en su libre albedrío, el libre albedrío que Dios le da como bendición y privilegio, algunos dicen que es una maldición, pero el libre albedrío que Dios les da, si en el libre albedrío Dios permite que usted decida qué hacer con su corazón y con Él, eso es libertad de usted. Pero esta historia nos muestra que no podemos mentirle a Dios. Si nosotros decimos y oramos como el Señor Jesús nos enseñó, que se haga, Padre, tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, pero no queremos después obedecer a Dios,
eso demuestra que nuestro corazón y nuestras palabras solamente son apariencias. Si nosotros cantamos, tú eres el Señor de mi vida, te doy y te rindo todo mi ser, pero no estoy dispuesto a rendir mi vida y todo lo que es mi vida, eso solamente son apariencias. Y esta historia está en la Biblia para que la iglesia aprenda que no podemos ser parte del pueblo de Dios y vivir de apariencias. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Él contó parábolas acerca del trigo y la cizaña. Él contó historias acerca de cabritos y ovejas. Y va a llegar un momento en que la cizaña va a ser tomada y va a ser arrojada al fuego. Y el trigo va a ser llevado al granero. El Señor también dijo que va a llegar un momento en que los cabritos van a ser apartados a un lugar y las ovejas van a ser llevadas con el pastor. Puede ser que en este tiempo vivamos de apariencias. Hay personas que viven de apariencias. Tal vez usted conoce a un cristiano que en verdad, una persona que se dice cristiano y vive de apariencias, pero su vida, sus obras, lo que hace, sus palabras, refleja todo lo contrario. Tal vez esa persona está convencida de que es un buen cristiano. Para sí, se ve a los espejos y tal vez soy más que el apóstol Pablo, tal vez se ve en sus propios ojos. Pero va a llegar un momento en que Dios nos va a llamar a cuenta. Y fue este momento para Ananías y Zafira. El Señor los llamó a cuenta. Les dijo Pedro, todo esto era de ustedes hubieran hecho lo que quisieran con eso, nosotros no tenemos, pero ustedes en su corazón tramaron, quisieron crear una apariencia. Y esa apariencia fue descubierta por Dios. Al oír a Ananías estas palabras, dice, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo les dieron sepultura. Tal vez uno puede pensar, esta semana me porté mal. Capaz que el Señor mande un rayo y me mate esta semana. La verdad tenemos un Dios, como decía Felipe, lleno de gracia y de amor. Y tan paciente. Y tan paciente con nosotros, conmigo. Yo estoy hablando de mi vida. A veces yo le digo, muchas veces al Señor, Señor, tú eres tan paciente conmigo que te doy gracias. Pero va a llegar un momento en que inevitablemente nuestro estilo de vida nos va a alcanzar. Y si estamos viviendo de apariencia, de hipocresía, con un corazón dividido con Dios, eso tarde o temprano nos va a alcanzar y nos va a impedir estar con el Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo en su momento dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, pero el Señor les va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué está eso en la Biblia? ¿Para darnos miedo? No. ¿Por qué está eso en la Biblia? ¿Por qué Dios lo dejó en la Biblia? Para que nosotros nos demos cuenta que caminar con Dios debe ser algo sincero. Es entre Él y tú. Pero debemos saber que Él no es como las personas. Él es Dios. Y dice que al oír estas palabras cayó, expiró y lo enterraron. En el versículo 7 dice, como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira los pies de los hombres que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y dice el versículo 11 algo muy importante, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Será que ahora después todos los hermanos estaban así como que, y los apóstoles por allá y los hermanos por acá, porque no nos acerquemos a los apóstoles, porque si abren la boca y dicen, mira aquí te va a venir el juicio de Dios, y no quiero que me toque. No, dice que este temor vino en que ellos realmente se dieron cuenta de que relacionarse con Dios es algo serio.
Este temor vino, no un temor de miedo y terror, porque nadie dejó la iglesia, sino que fue un temor de darse cuenta de que Dios es Dios. Esta historia también nos muestra que cuando uno juega con las cosas del Señor, el Señor se encarga de sus propias cosas. Queridos hermanos, también esta historia nos muestra de que si nosotros en algún momento también tenemos tal vez, entre comillas, la gran idea de jugar, por ejemplo, con los recursos, dinero con el Señor, que ha ocurrido, ¿cierto? En la historia, algunas, conocemos historias, y hasta en las noticias ha salido. Pero si alguien se le ocurre esta gran idea de jugar con los dinero o recursos del Señor, esa es la peor idea que una persona pueda tener. Meterse con los dineros, con los recursos y con las cosas del Señor. Cuando yo leo esta historia es tan, no sé, a veces a uno le cuesta aceptar por qué el juicio de Dios vino tan fuerte sobre Ananías y Zafira. Pero ¿saben? Hay una historia muy parecida en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y tuvo que peregrinar por mucho tiempo, ellos tuvieron que cargar con, entre comillas, o llevar la presencia del Señor que estaba en medio de el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía que estar al medio de la nación de Israel cuando ellos se movían. Porque el Señor, su presencia, era lo más importante para esa nación y era quien protegía a esta nación de Israel. Y hay películas acerca del arca del pacto, ¿cierto? La gran película Indiana Jones, una de las primeras películas que a mí me emocionó ver. Ahora uno la ve y dice, ¡ay, la película! ¿Ya? Pero cuando uno era jovencito, era tremenda película. Y la Biblia registra que el arca que simbolizaba el pacto, estaban las tablas de la ley, también la vara de Aarón. Esta arca que simbolizaba también la presencia, habían dos querubines cubriendo hacia el centro, indicando la presencia, adorando a Dios. Y después esta arca estuvo en el tabernáculo y en el templo. Era tan sagrada, era tan importante el ícono, el arca como presencia de Dios, que Dios había dispuesto que nadie podía tocar con sus manos el arca. De hecho, para que el pueblo de Israel la moviera, el arca tenía unos aros en cada esquina y se le ponía una vara y la cargaban de esa manera, pero Dios dijo, quien toque el arca morirá instantáneamente. Y la Biblia dice que pusieron el arca en una carreta, en una oportunidad, tuvo un traspié y como que el arca se iba a caer y uno de los que estaba ahí, en el pueblo de Israel, tuvo una gran intención de sostener el arca para que no se cayera, porque era el arca del Señor. Y dice que sostuvo el arca, pero la Biblia registra que ese hombre que tocó el arca tuvo que murió instantáneamente. Y uno dice, pero si él tuvo la buena intención de sostener el arca, que no cayera a pasar esa vergüenza. El tema tiene que ver con que Dios quiere mostrarnos de que si vamos a honrarlo a Él, lo honremos de verdad. Que no vivamos de apariencias. Él quiere mostrarnos de que, mira, Él nos ama, como Felipe decía, Dios nos ha dado tanto y a veces no valoramos lo que es por gracia. Pero en verdad Dios quiere demostrarnos y mostrarnos que Él no está para jugar. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y lo que Él quiere es que vivamos en integridad tal cual somos delante de Él. Hermano, si yo y usted tenemos muchas debilidades, vivamos así delante del Señor. Seamos sinceros, honestos con Él. Señor, me cuesta esto. Estoy luchando con esto, pero Señor, cámbialo. Quiero cambiar, quiero dejarlo. Haz tu obra en mí. Señor, perdóname. Yo pensé que era así, pero me equivoqué. Señor, perdón. Cambia esto en mí. Esta historia de Ananías y Zafira habla acerca de que no podemos engañar a Dios. Y no podemos vivir por las apariencias. Aparentar que somos súper cristianos, súper comprometidos, que somos súper hijos de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Si vamos a hacer, como dice la Biblia, una promesa a Dios mejor, debemos tener mucho cuidado, no sea que no cumplamos esa promesa.
Pero si usted y yo decidimos un día entregar nuestra vida a Él, debemos entregarla completamente. Que el Señor nos libre de pensar que el aparentar ser hijo, que el aparentar ser piadoso, ser un gran cristiano espiritual, sea una meta en nuestra vida. Al contrario, vivamos en humildad, en temor delante de Él, como alguien dijo, siguiéndolo para aprender, con humildad, a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, sabemos a través de ella que tú conoces todo nuestro corazón, todo lo que hay en nuestros pensamientos. Queremos pedirte perdón por aquellos momentos en que nos vimos tentados y tal vez pecamos de vivir de apariencias. Perdónanos, Señor, por tal vez pensar que el dinero nos puede dar cierto estatus, que el dinero nos puede dar a nosotros ciertos privilegios. Perdónanos, Señor, tal vez por aparentar en medio de tu pueblo que somos importantes, que somos espirituales, que somos los mejores. Ayúdanos, Señor, con humildad a venir a ti tal cual somos. Ayúdanos a aprender de esa mujer que vino a ti, Señor, a enjuagar tus pies, a ungirte con humildad, Señor. La gente hablaba de ella, de su reputación, pero ella no tuvo miedo ni vergüenza de venir tal cual a ti. Ayúdanos a ser como el apóstol Pedro, que como pescador, cuando vio tu milagro, Señor Jesús, él te dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Ayúdanos, Señor, a no ser como ese religioso que cuando fue a adorar, Padre, él dijo, gracias porque no soy como los demás publicanos y pecadores. Ayúdanos a ser como ese publicano que se acercó golpeándose el pecho, pidiendo gracia y misericordia a ti, diciendo que no era digno de ti. Gracias, Padre, porque en Cristo nuestra desnudez ha sido vestida con dignidad, con perdón, con gracia. Gracias porque a través de Jesucristo tenemos una nueva vida y nuestro nombre está inscrito en tu libro, el libro de la vida. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a consagrar toda nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, como un sacrificio vivo para ti. Y enséñanos lo que eso significa para vivir así. Padre, perdónanos las veces que nos hemos equivocado, las veces, Señor, en que hemos tomado una decisión en nuestra humanidad y lejos, Señor, de tu voluntad y sabiduría. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón ardiente por ti. Ayúdanos a servirte con humildad y con alegría, porque tú eres el Dios creador de todo lo que existe, nuestro Padre bueno. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos en esta semana, Señor, a no olvidarnos de ti. Ayúdanos en esta semana a entregar nuestro corazón, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como para ti, Señor, y también, como dice tu palabra, a que demos, Señor, como cada uno propone en su corazón, contigo y para ti. Padre, bendice a nuestros hermanos, a cada familia, Señor, los que hoy día no están, guíanos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, transforme lo que hay en nuestro corazón para tu gloria a través de Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Señor les bendiga, estamos en contacto.